Creadores lo que tiene una cosa es que son unas residencias teatrales mayoritariamente prácticas. Yo siempre pongo el ejemplo de que son las residencias donde la gente viene a escribir, donde normalmente se trabaja un texto, una propuesta que ellos traen y que siempre esos textos salen adelante y se trabaja un poco con esa, yo le suelo llamar con la pistola en la nuca, es decir, vas a escribir casi por obligación, ¿no? Pero de alguna manera eso es satisfactorio porque para un creador es importante que confronte su material con los compañeros, con el tutor y luego aparte que lo va a confrontar con espectáculos que va a ver, con actividades paralelas, es decir, es una frase que tenemos dentro del equipo de creadores es que va a tener teatro en vena, ¿no? Esa es como la máxima, ¿no? Tener teatro en vena, hay que quedarse con esa máxima. Vas a venir a creadores a escribir, pero vas a venir a creadores a disfrutar, a discutir sobre teatro, a reflexionar sobre él, a pensar sobre las puestas en escena, a pensar sobre lo que has hecho a lo largo de estos años y un poco de alguna manera es como desintoxicarte de aquello que tenías y volverte a rehabilitar para la escena teatral.